el libro de los Jueces, el capítulo 2 y los versículos del 13 al 15. Jueces, capítulo 2 y versículos 13, 14 y 15. Hoy intentaré convencerles con la palabra de que dejar al Señor, hermanos, descuidar nuestra relación con Dios, el no darle la importancia que Él se merece y tiene, el no cumplir con las promesas que le hicimos cuando fuimos bautizados. Hay consecuencias, hay experiencias, y la palabra de Dios nos los ilustra con el pueblo de Israel. En la epístola del apóstol Pablo a los romanos está escrito que las cosas que sucedieron antes se escribieron para nuestra enseñanza y para nuestro ejemplo. Yo no pretendo convencerles con palabrerías de un servidor, pretendo guiarles para que ustedes mismos reflexionen, concluyan y entonces decidan a la luz de lo que escuchan y leen a través de las Sagradas Escrituras. Libro de los Jueces, capítulo 2, versículos 13, 14 y 15. Si lo encontraron, lean en silencio. Si no lo hallaron o no tienen Biblia, escuchen. Dice: y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot, y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. En lugar de tener la bendición que tuvieron, en lugar de tener la mano de Dios extendida sobre ellos para bendecirlos, para protegerlos, ¿cómo se convirtió la mano de Jehová? En contra de ellos. No hay nada más grave que Dios se convierta en nuestro enemigo. Y Dios no se convierte en nuestro enemigo porque Él quiera, sino que a la luz de la Escritura aprendemos, dice el pastor Santiago en su epístola, que si nos hacemos amigos del mundo, nos constituimos ¿en qué? En enemigos de Dios. Y hoy muchos creyentes, muchos corazones, sean de hermanos y miembros, sean diáconos, sean del ministerio, sean pastores, sean misioneros, tengan estudios o no lo tengan, están decidiendo llevados en la satisfacción de sus deseos y sus deleites, están decidiendo dejar esperando a nuestro buen Dios. Han decidido desoír su voz y han decidido no hacer lo que Dios indica. Eso fue justamente lo que hizo Israel. Dios les había prometido que ellos, su pueblo, serían su tesoro, su nación santa, sus reyes y sacerdotes, y que los cuidaría como a la niña de sus ojos. Pero por un descuido se vino todo esto que hemos leído. ¿A qué descuido me refiero? Y es donde pretendo que nos enchufemos a los de hace dos domingos atrás.
porque hice una pausa en esta serie de mensajes. Tocamos el Día de la Mujer, tocamos el Día de la Familia. Pero antes de eso habíamos tocado cómo ellos vivieron la tragedia como nación al haber dejado a Jehová. Y dejaron a Jehová porque esa generación, dice, no lo conocía. Y no conocían las obras de Dios, y no conocían quién era Jehová, Dios de los ejércitos, porque los padres descuidaron enseñar a sus hijos el gran mandamiento que les dijo: oye Israel, Jehová nuestro Dios, uno es. Y se la dirás, le dijo a los padres, se la dirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos, al levantarte, andando en el camino, andando en las plazas, y las pondrás como frontales ahí en tu frente, en tu casa, en los dinteles, en la puerta, en las ventanas, las atarás a tus brazos. A fin de que no se olviden quién es Jehová. Y los padres descuidaron ese detalle y dejaron de enseñar a sus hijos. Y como es natural, cuando se deja de enseñar quién es Dios, cuando se deja de enseñar sus obras, su poder, su autoridad, su persona, sus atributos, entonces es normal que se pierda la identidad como pueblo de Dios, cayendo a situaciones extremas como la que se está viviendo en la última moda, donde los muchachos quieren ser animales, porque se perdió la identidad con Dios el Creador, y dejaron a Dios de ser, y se fueron tras ídolos que no eran Dios. Y hay dos nombres: Baal, que era la divinidad de la fertilidad, divinidad fenicia, divinidad cananea, un ídolo. Hagan de cuenta como nuestros antepasados, los aztecas, con Huitzilopochtli. Y Astarot, que era la pareja femenina de Baal, y que hoy en toda América se venera a una mujer como la reina de las Américas, por la simple y sencilla razón de que se descuidó de enseñar quién es Dios. Y peor aún, en el caso de nosotros los cristianos, descuidamos nuestra relación con Dios, dándole más valor o más importancia al trabajo, al dinero, a los hijos, a la esposa, al marido, al amigo, al compadre, a la comadre, al compañero, y haciendo a Dios el Creador a un lado de nuestras vidas. ¿Acaso pensamos, como muchos que dicen no hay Dios, sin haber consecuencias? Por eso el título de este mensaje es las consecuencias del descuido espiritual. Y como acostumbro con ustedes, les voy a dar el mensaje en ciernes después de esta introducción. El mensaje en ciernes, en un párrafo, es este: descuidar nuestra comunión o relación con nuestro Dios nos condena a ofenderlo, a faltarle el respeto y, por supuesto, trayendo consecuencias graves, dolorosas, como su desagrado, la pérdida de su respaldo y el abandono de su presencia, para ser oprimidos por las tragedias, por las vergüenzas y, en algunos casos, por la muerte y el infierno también. Hoy no lo voy a repetir, siempre repito, hoy no. Ahí va a quedar grabado para los que quieran oír. Cuando somos seducidos
seducidos para llenar nuestras expectativas personales, cualquiera que ustedes pongan. La Escritura la reduce a los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Así que cuando somos seducidos para satisfacer los deseos de los ojos, los deseos de nuestra carne o la vanagloria de nuestra vida, amados y queridos hermanos, habrá graves consecuencias o resultados que tendremos que experimentar. Con justa razón la Escritura dice, o mejor dicho, el Señor Jesucristo dijo: porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿De qué le va a servir que usted satisfaga trabajar tanto y ganar tanto dinero si finalmente va a perder su alma? ¿De qué le servirá a usted o a mí llenar los deleites de mi carne o de mi corazón o de los deseos de mis ojos o de la vanagloria de la vida y disfrutar por un espacio de tiempo para luego tener que vivir los quebrantos y las angustias y en algunos casos el fuego eterno? Repito lo que dijo el Señor Jesús: porque ¿qué le aprovechará al hombre si ganare todo el mundo, pero perdiere su alma? El pecado más común y más practicado en la iglesia no es el adulterio, se da el caso. No es la infidelidad, se da el caso. No es el vicio de drogas o de alcohol o de juegos de azar, de lo que quiera, se da el caso. No es la falta del deseo de honrar a Dios, se da el caso. Pero el pecado más común y más practicado por nosotros los creyentes, hermanos, es nuestro descuido espiritual. El abandono de ser diligentes en nuestra salvación. Seducidos por la pereza, no tengo ganas de ir al culto, no voy. Seducidos por el oropel del mundo, hay unos 15 años, voy a los 15 años. O está allá en el Holgorio, en el manicomio. Y seducidos por eso, empezamos a descuidar nuestra relación personal con Dios. Yo quiero compartir con ustedes 5 consecuencias que narra la Escritura que tuvieron que vivir el pueblo de Israel cuando teniéndolo todo, lo perdieron. Como dije, la bendición se convirtió en maldición. La protección que Dios le había prometido se convirtió en abandono. La tierra que fluía leche y miel se transformó en tierra de opresión. La libertad a la cual fueron llamados se transformó en un libertinaje, trayendo con ello el desagrado de Dios. El juicio de Dios, desamparándonos y entregándonos en manos de ladrones, de opresores y a la dureza de su propio corazón. Que esta realidad histórica le haga pensar a usted y a mí para que tomemos decisiones más sabias y más prudentes. Porque la amonestación en el Nuevo Testamento es: si Dios no tomó por inocente a su pueblo, ¿acaso nos tomará por inocentes a nosotros? Y por eso,
¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Yo no les traigo este anuncio, hermanos, porque sea el más santo, o el mejor cristiano, o el mejor pastor. Soy el último de ellos. Les traigo este mensaje a fin de que tomemos en cuenta los hechos y las acciones de Dios, para que no tengamos que vivir las experiencias amargas y dolorosas que tarde o temprano vendrán en nuestras vidas. Yo les hago recordar lo que dice Dios. Usted sacará conclusiones y yo espero que usted tome decisiones también. La primera consecuencia del descuido espiritual, la número 1, desagradar a Dios cuando abandonamos su compañerismo o nuestra relación, aquella relación donde nos hizo prometerle serle fiel, aquella relación donde le prometimos. Y si usted fue bautizado por un servidor, yo soy testigo de lo que usted prometió: servirle todos los días de su vida y apartar tiempo concreto para ir a honrarlo y adorarlo y ser testigo y colaborar con su esfuerzo y con sus bienes, su obra, para que su palabra se siga expandiendo, se siga anunciando, se siga predicando. ¿Saben por qué digo que lo desagradamos? Porque dice la Biblia que cuando ellos dejaron a Jehová, según el versículo 13, Jueces 2:13, el 14 dice inmediatamente, ¿qué es lo que dice? Él dice: y se encendió contra Israel, ¿en qué? ¿Qué cosa es furor, hermanos? ¿Qué entienden ustedes por furor? Enojo, rabia, ira. Oiga, ¿qué le llaman ustedes el diccionario? Porque justamente así dice el diccionario, que furor es sinónimo de rabia, de ira, de enojo, cólera, furia. ¿No era el Dios que había prometido que iba a velar por ellos? ¿No era el Dios que había prometido que los iba a liberar? ¿No era el Dios que se había comprometido a cuidarlos como a la niña de sus ojos? ¿No era el Dios que les había dicho: ustedes son mi pueblo santo y especial, mi tesoro, mis reyes y sacerdotes? Pero aquí dice que me permite usar la expresión que el corazón de Dios explotó en enojo, en molestia, en rabia. Bueno, no, que Dios es amor, pero olvidamos que Dios es justicia, porque ahí es el asunto. Nos encanta que nos hable del amor de Dios, nos encanta oír sobre la misericordia, nos encanta oír sobre el perdón, nos encanta oír sobre su grandeza, sobre su generosidad, sobre el cuidado, pero no nos gusta oír sobre su justicia. Y su justicia dicta que el alma que pecare, esa morirá. Su justicia dice que la paga del pecado es muerte, y que aunque el pecado pareciera sabrosísimo en nuestra boca, dulce como la miel, y no estoy hablando mis propias palabras, estoy citando lo que dice la Biblia, en la boca se siente dulce, porque no hay ningún pecado desagradable. Todos los pecados no son agradables, por eso pecamos. Pero que dice la Escritura que una vez que llega al vientre, ¿cómo se transforma? Eso que nos parecía tan dulce, tan sabroso, ¿verdad? Que hasta hay refranes que lo ajeno sabe más sabroso. Sí, sabe sabroso, pero bueno, dice que se transforma en ajenco. ¿Saben qué cosa es el ajenco?
un elemento que sabe muy amargo. Y ahí la palabra amargo es sinónimo de dolor, de angustia, de vergüenza y de muerte. No podemos, amados hermanos, ser descuidados con nuestro Dios sin sufrir consecuencias. Y no les estoy tratando, porque me han acusado de que soy un pastor que predica mucho sobre la ética, sobre la conducta, pero simplemente repito lo que dice la Biblia. O no lo muestra aquí la Escritura, cuando ellos abandonaron a Dios. Cuando ellos abandonaron a Dios, ¿qué hizo Dios? Se enojó. ¿Por qué se enojó? Porque hicieron exactamente lo que Él les dijo que no deberían de hacer. Eso significa que no oyeron la instrucción. Eso significa que el corazón de ellos no estaba dispuesto a obedecer, no estaba dispuesto a someterse. Preferían ser como ellos. Vivir como sus vecinos. Hablar como sus vecinos. Cuando nos juntamos con lobos, bien aprendemos a aullar y nos salen bien bonitos los aullidos. Así que primero lo desagradamos y en segundo lugar lo provocamos ¿a qué? ¿A qué lo provocamos? A enojo, a ira. Oiga, ¿le gusta que el amor de Dios caiga sobre usted? ¿Le gusta que el agrado de Dios sea sobre usted? Ahora pregúntese, ¿la ira? Porque así como cae el agrado de Dios sobre usted, también puede caer la ira, ¿o no? Insisto, no estoy echándoles miedo. No los estoy atemorizando. Les estoy hablando de un Dios santo, de un Dios amoroso, de un Dios misericordioso, que quiere lo mejor para nosotros. Y eso lo mejor para nosotros va a venir cuando hacemos lo que Él nos dice. Y cuando decidimos hacer lo que nosotros pensamos y hacemos a un lado de lo que Él nos dice, primero lo desagradamos porque lo deshonramos. Segundo, lo provocamos a ira, a enojo. Oiga, ¿cómo trata usted a sus hijos cuando están enojados? Cuando usted está enojado, ¿cómo trata usted a sus hijos? Yo digo que muchos le gritan feo. Digo, me juzgan a mí que soy gritón, pero yo también lo escucho a algunos de ustedes. Y no me vayan a hacer, estamos iguales, no estamos iguales. Porque estamos enfrentando una situación de la vivencia diaria. Si usted y yo como padres humanos, con errores, con limitaciones, solemos actuar amorosamente cuando nuestros hijos nos obedecen y solemos actuar injustamente cuando ellos no nos obedecen. Ahora, consideren a un Dios justo y santo ofendido, que ciertamente es paciente y que ama al hombre aunque aborrezca el pecado y que está dispuesto a ser muy largo. Uno de los atributos de Dios se llama longanimidad. Y esa palabra quiere decir muy paciente. Como dice la Biblia, Dios grande en misericordia y lento para la ira. Pero el hecho de que sea lento para la ira no quiere decir que no va a llegar al punto de enojarse. Y eso es justamente lo que sucedió cuando el pueblo le dio la espalda, cuando Israel no quiso oír su voz, como leímos en el Salmo, como si Dios estuviera casi llorando. Israel no me quiso a mí. Y no Israel le cantaba cantos, no Israel le traía ofrendas, no Israel cumplía con todas las fiestas solemnes, sí. Pero ¿qué dijo el Señor? Este pueblo
de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Cuántos corazones hoy en la iglesia están lejos, lejísimos de Dios? Yo no estoy juzgando, yo no estoy condenando, estoy citando lo que dice la palabra de Dios. Porque mientras usted y yo nos esforcemos en cumplir con aspectos religiosos, Dios está viendo y examinando el corazón. Y no cuenta lo que usted piensa o cree, cuenta lo que Dios dice. ¿Qué más pasó, hermanos? Estamos hablando de consecuencias del descuido espiritual. No la consideré en orden, pero una de las primeras consecuencias es que los hijos dejaron de conocer a Dios. Los hijos se rebelaron contra Dios. Los hijos desobedecieron a Dios. Finalmente dice, dejaron a Jehová. Nos provocaron a ira porque los desagradaron. Pero miren, no terminó ahí el asunto. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron. Esa mano que Dios había prometido que iba a estar levantada para defenderlos, ¿eso sería, hermanos? Se bajó y no los amparó. ¿Por qué digo que no los amparó? Dice ahí, los entregó en manos. No movió un solo dedo para defenderlos. Ni siquiera hizo un intento para sacar la cara por ellos. Perdón. Dice que los entregó. O sea, los desamparó totalmente, de tal manera que se lee que los vendió en manos de sus enemigos de alrededor. Los desamparó o les quitó su respaldo. Sí, me entiendo. Pero no solamente los desamparó y les quitó su respaldo, sino que los entregó. Él mismo se encargó de inflamar el corazón de los enemigos para que nos oprimieran. Y usted piensa, ay, qué injusto. No, la paga del pecado es muerte. ¿Cómo un Dios de amor va a desamparar al menesteroso? No, la paga del pecado es muerte. Dios ya lo dijo también. ¿Cómo es que un Dios lleno de amor va a mandar al infierno? La paga del pecado es muerte. Dios ya lo dijo. Pero si usted y yo no pusimos atención, no aceptamos o no supimos valorar la advertencia de lo que ocasiona el pecado, hermanos, no le echemos la culpa a Dios de lo que nos pasa. No le echemos la culpa a Dios de las ocasiones que vivimos. No le echemos la culpa a Dios de la pobreza, o de la carencia, o de las enfermedades, o de las angustias, o de las vergüenzas, porque no más son consecuencias de haberte dejado de oír su voz. No más son consecuencias de haberle dado la espalda. No más son consecuencias del descuido, donde preferimos ser llevados por los deseos de nuestra carne, de los ojos, por las vanagloria de la vida, y no tuvimos tiempo para honrar a Dios. No tuvimos tiempo para oír con atención su voz, sus indicaciones, sus consejos, sus advertencias, y donde definitivamente no quisimos saber nada de Dios y preferimos irnos. Y voy terminando, hermanos. Yo les dije que yo no voy a predicar tan largo. Miren, dice que no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Ya se los había dicho. Por un camino huirás de ellos y por 7 caminos te perseguirán. Si lo han leído, ¿verdad? Y podrás vencer a uno, pero se levantarán muchos
para derrotarte. No pudieron hacer, ¿por qué ellos no pudieron hacer frente a sus enemigos? Fueron derrotados. ¿Por qué fueron vencidos? ¿Dónde empezó todo? Con un descuido. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos, ya no para bien, para que sufrieran y resufrieran. ¿Sí me entiendo? Así se traduce para mal, para que sufrieran y para que resufrieran. La mano de Jehová salió contra ellos de esa manera. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para que sufrieran y para que resufrieran. Estoy tratando de decir el significado, la expresión para mal. La mano de Jehová para mal. Como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron que gran, noten el superlativo, gran qué. Estoy en el verso 15. ¿Tuvieron qué? Gran qué. Sí, estoy repitiendo mucho para que ustedes lo vean, por favor. Ahora entienden por qué a veces viven afligidos o vivimos afligidos. Ahora entienden por qué a veces todo nos sale mal. Ahora entienden por qué a veces vamos de mal en peor. Y no muy bien nos levantamos de un mal y caemos en otro. Y no muy bien cubrimos un hueco y se nos abre otro. ¿Sí me estoy explicando? ¿Dónde empezó todo? Un descuido de los padres en no enseñar a los hijos quién era Dios. Y ellos descuidaron de oír la voz de Dios. Su mano se puso contra ellos. La tierra prometida se volvió tierra de aflicción. La tierra que fluía leche y miel se volvió desértica. Se volvieron los pedregales, crecieron las zarzas y las espinas. La tierra de abundancia se convirtió en tierra de carencia. Lo que fluía de la leche y miel era por el cuidado, por la atención, por la bendición de Dios. Y cuando Dios lo desampara, dejó de fluir la bendición, dejó de fluir la leche, dejó de fluir la miel. Entiéndase, dejó de fluir el sustento, dejó de fluir la prosperidad, dejó de fluir la sanidad, dejó de fluir la multiplicación, la fertilidad, dejó de fluir, hermanos, la libertad, porque ahora se fueron oprimidos. ¿Se dan cuenta? Hermanos, el Señor Jesús fue muy claro en Juan capítulo 15, versículo 5. ¿Quién lo dice de memoria? ¿Se acuerdan cuando aprendíamos el texto de memoria? Él dice Juan 5, Juan 15, 5. A ver. ¿Qué dice? A ver, hermano, ¿algo? ¿No? Búsquenlo, por favor, porque voy terminando. En el versículo 1 dice: yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. ¿Qué dice el 5? ¿Qué sucede con el pan cuando no permanece limpio? ¿Qué sucede con el pan para los que no permanece en Jesús? Dice que los atan, bueno, los cortan, los atan y los hacen a dónde. Yo no les estoy
respecto a la vida cristiana y la relación con Dios. Yo no soy policía para andarlos cuidando y estoy viejo y anciano. Ya no veo bien, ya me canso. Usted tiene que ocuparse de su salvación con temor y temblor. Los pastores no somos malos. Los pastores anunciamos lo que dice la Biblia. Los pastores explicamos lo que dice el Evangelio. Es el creyente el que tiene que tomar la decisión de ocuparse de su salvación con temor y temblor. Es el creyente, el pueblo, tomando la usanza de nuestro gobierno, el pueblo es quien se tiene que ocupar de oír la voz de Dios. El pueblo es el que se tiene que ocupar de obedecer la instrucción de Dios. Pastores, y cualquier pastor honesto y responsable, sepa o no sepa predicar, les va a enfatizar lo que dice la Biblia. Jesús es muy claro. Yo soy la vid y ustedes ¿qué? Las ramas. Toda rama que en mí no permanece, ¿qué? Será quitada. Pero si permanecéis en mí, llevaréis fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Cómo le fue al pueblo de Israel, hermanos, entrando a Tierra Santa, pero desoyendo la voz de Dios? ¿Cómo le fue? ¿Cómo le fue? Dice de rato que como enfermo, es una expresión muy pequeña, parece que le fue re mal. Así a todo creyente le va cuando pretende vivir descuidadamente de su relación con Dios. No hay bendición, no hay sustento, no hay protección, no hay, mis amados hermanos, eso que tanto se anhela como es la paz de Dios. Miren cómo vive el mundo, inmersos en guerras, en violencia, en caos, en odios, en resentimientos. Eso sí, muy religiosos. Pero ¿de qué sirve decirle a Jesús, Señor, Señor, si no hacemos lo que Él dice? Las consecuencias del descuido espiritual son fatales, porque desagrada a Dios, porque le provocamos a que actúe con enojo hacia nosotros, porque nos quita su respaldo o su amparo, y porque nos abandona entregándonos en manos de los enemigos, que son los dolores, los quebrantos, las aflicciones, las angustias. Y lo que es peor todavía, su mano se vuelve en contra el que no desobedece. ¿Usted sabe qué hace? Yo he cumplido con decirle las consecuencias del descuido espiritual. Y vivimos todos aquellos que no nos ocupamos de